Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Torres, soy de la iglesia Vida Nueva del pueblo de Atillo con nuestro pastor Itamar Bezalel. Muchos los han escuchado por aquí en todos estos días que ha traído la palabra, ha sido de gran bendición en nuestras vidas. Y hoy estoy sumamente, realmente agradecido por tener esta oportunidad. Le doy las gracias a todos ustedes por permitirme, sobre todas las cosas, llegar hasta sus hogares. Sabemos que estamos en un momento, digamos que distinto, un momento que no estábamos acostumbrados nosotros, este momento de la cuarentena, pero creo que dentro de todo ha sido muy bueno para todos, para sacar tiempos, ¿verdad? Para dedicarlo tanto al hogar, a nuestras familias, hacer cositas que tal vez teníamos un poquito atrás y sobre todas las cosas, sacar un tiempo de meditar en la palabra, de orar, de poder estudiar un rato y todo de una manera u otra lo hemos disfrutado. Estamos a la expectativa, pero sobre todas las cosas confiado en el Señor porque Él tiene el control. Hoy estamos de fiesta, digamos. Realmente es un día para todos nosotros, los cristianos, un día glorioso, este día de resurrección. Aunque lo celebramos hoy, ¿verdad? Sabemos que allá en el Medio Oriente funcionan con otro tipo de calendario. Eso lo tenemos bien consciente, pero lo celebramos. Y no solamente lo celebramos hoy, sino que lo celebramos todos los días de nuestra vida porque tiene una gran importancia la resurrección de Cristo para nosotros los cristianos. Así que vamos a estar buscando el verso de Juan, del Evangelio de Juan, verso 20. Vamos a estar leyendo del 19 al 22. Así que leamos juntos todos este verso tan hermoso. Dice así: esa misma tarde del primer día de la semana, los seguidores, o sea, los discípulos, cerraron las puertas del lugar donde estaban porque les tenían miedo a los judíos. Entonces Jesús vino y estando en medio de ellos le dijo: que la paz esté con ustedes. Diciendo esto, le mostró sus manos y su costado. Se alegraron mucho cuando los oyeron. Entonces otra vez le dijo: la paz sea con ustedes. Así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Amén. Esta versión que estuve leyendo es la versión PDT, es una misma versión que la Reina Valera, lo único que eliminan los vosotros y los estaréis. Es una versión más moderna, más simple de leer. Pero la palabra está bendecida, un verso muy hermoso, así que vamos a aprovechar y vamos a tener un tiempito para orar. Padre, nos presento adelante de ti, Señor, y queremos darte las gracias por este maravilloso día, por tener otra oportunidad de respirar, por sentir la vida, porque hoy podemos estar de pie, podemos estar aquí haciendo este video, esparciendo tu palabra, y es un gran privilegio que tú nos das, aún sin ser merecedores de esto, Señor. Tú nos escoges para que lo hagamos. Y Padre, aquí con corazón dispuesto estamos, maravillados en tu palabra sobre todo. Padre, te pido que quites de mí y pongas de ti, que sea tu palabra esparciéndote, no lo que yo piense. Señor, yo te pido que abras nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para escuchar lo que tú nos quieras decir, para agarrarlo y llevarlo allí bien adentro, donde solamente nos encontramos tú y yo, Padre. Te queremos dar las gracias y solamente tú te mereces toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, porque tú eres el gran yo soy, el Señor de señores. Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo no sé cuántos recuerdan, a mí me encanta mucho la historia, no sé cuántos recuerdan estos pequeños datos muy importantes de la historia. Hubo un presidente de los Estados Unidos, cual jugó un papel muy importante en esta historia moderna de nosotros, para el siglo XVIII aproximadamente. El presidente Abraham Lincoln fue un poco radical, ya que en el tiempo de la esclavitud, él decidió pelear por la raza negra y firmar la emancipación de los esclavos, que es lo que nosotros conocemos como la abolición a la esclavitud. Eso sucedió en el 1863
Y en ese tiempo, recordamos que no era como decir hoy en día, la prensa, el campo mediático era muy distinto. Así que Abraham Lincoln, pues esto se fue esparciendo por los Estados Unidos en esta disputa de América del Sur y América del Norte, ¿verdad? Había guerra y conflicto en esos días. Entonces, cuando siguió esparciéndose, los patronos o los amos, estas personas que eran dueños de estos esclavos, muchos no le decían a los esclavos. Y como los esclavos, la mayoría de ellos eran analfabetas, no se enteraban porque no sabían ni leer ni escribir. O sea que desde el tiempo de la esclavitud, desde que se abolió la esclavitud, pasaron varios años y aún habían esclavos porque no se habían enterado que eran libres. O sea, ya tenían unos derechos, unos beneficios que ellos mismos no podían disfrutar de ellos porque no sabían que eran libres. Y lamentablemente, partiendo de este ejemplo, así mismo viven muchos cristianos. Tienen unos beneficios, creen en Dios, Dios es maravilloso, Jesús es el Hijo de Dios, pero tienen unos beneficios y unos derechos que no los viven porque todavía no saben que pueden disfrutar de esos beneficios y estos derechos. Realmente estamos en momentos precisos para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Hemos estado escuchando acerca de la crucifixión y realmente podemos estar toda la vida hablando de la crucifixión de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Hemos visto películas, hemos visto enseñanzas, incluso esta serie acerca de la esclavitud de Cristo y lo mucho que nos impacta y el mucho sentido que trae el sacrificio de Cristo. Todos los días damos gracias por el sacrificio de Cristo, que por ello estamos aquí. Y como parte del proceso que pasó Cristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario está la resurrección. Y la resurrección tiene una sustancia maravillosa en la vida de nosotros los cristianos. Sabemos que Jesús resucitó al tercer día y hay ciertos beneficios, si podemos llamarlo. Así que vamos a titular en esta mañana esta palabra como los beneficios de la resurrección de Jesús para nosotros, los cristianos. Sabemos que Jesús comprobó a través de la resurrección que era el Hijo de Dios, porque Él había estado predicando a través de 3 años, había estado haciendo milagros, los discípulos habían estado con Él, mucha gente lo habían visto, pero a la hora que muere Jesús, seguramente a todos aquellos seguidores que seguían a Cristo, ¿verdad? Que lo escuchaban hablar, seguramente muchos se entristecieron, otros tal vez perdieron tal vez el ánimo, la euforia que tenían de Jesús en aquel tiempo y decían, pues era otro más que venía a predicar, otro más que hablaba. Tal vez otros dijeron, eso era otro loco y lo mataron y ahí quedó todo. Pero también la resurrección tenía un motivo importantísimo en todo el mundo y específicamente en la vida de los discípulos. Pero también esa misma resurrección provocó algo en la vida de los discípulos específicamente en ese momento, que les cambió para siempre todo su destino. La Biblia nos muestra en Juan 20 la primera aparición de Jesús delante de los discípulos después de haber resucitado. Yo quisiera que ustedes se imaginaran por un momento estos hombres. Acaban de perder a su mejor amigo, a su maestro, a la persona que los guía, a Dios mismo hecho carne. Acaban de perderlo. No tan solo que acaban de perderlo, sino que 11 de ellos se van huyendo. Uno de ellos lo traiciona y el otro lo niega. ¿Cómo se habrán sentido de que ya su mejor amigo, su maestro, su guía no está ahí, que acaba de morir de una manera trágica y que no está presente nada más? No pudieron decirle adiós, no pudieron darle un abrazo, nada. Entonces, estos discípulos se tienen que encontrar totalmente destrozados sentimentalmente, se tienen que encontrar en una mezcla de emociones. Y para colmo, los judíos, los mismos allí que habían crucificado a Cristo, estaban buscando a estos seguidores para que no siguieran esparciendo la palabra que se estaba hablando, ya que para ellos era herejía. Entonces ellos tenían mucho miedo de que terminaran igual que Jesús, crucificados, tal vez apedreados, o morir de una manera trágica
porque era lo que le esperaba eventualmente. Así que te imaginas los discípulos, te imaginas ese momento que estaban pasando en estos días que Jesús ya había sido llevado a la tumba. Pero aquí hay algo increíble. La palabra dice, pueden leer en varias versiones, de que ellos se encerraron en este lugar, en este tipo de cuarto, cerraron las ventanas y las puertas. Pero de repente Jesús mismo se le aparece en el cuarto. Yo no sé ustedes, pero yo me imagino, yo me llegara una sorpresa. Yo incluso me asustaría. Las puertas y las ventanas están cerradas. Molecularmente hablando, si nos vamos un poco a la ciencia, las moléculas de la puerta, las moléculas de las paredes no aguantaron a Cristo. Cristo pudo traspasar esas paredes y pudo entrar, por eso ellos se sorprendieron. Se pueden imaginar, tal vez puedas meter la mano por dentro del agua porque las moléculas son muy separadas, pero trata de meter tu mano por dentro de la pared, no vas a poder. Incluso Jesús dice, toquen entonces mis heridas. O sea, se podía palpar. Y también habla la historia un poco más abajo en el contexto que se sentó con ellos y comió pescado y miel. O sea, el cuerpo glorificado de Cristo era otra cosa. Era simple, que viola los reglamentos de la tierra, viola la ciencia que tú y yo conocemos, y era algo extraordinario, algo maravilloso, algo superior, que pudo intervenir en ese cuarto de esa manera tan milagrosa. Pero se imaginan cómo se sintieron los discípulos en medio de todo esto. Era realmente una explosión de amor, una explosión de pasión. Espera, estamos viendo al Maestro nuevamente aquí. No tan solo eso, es que la resurrección estaba evidenciando que todo lo que había predicado durante 3 años en su ministerio se hacía realidad, y estamos viendo todo eso. Los discípulos estaban viendo todo eso ante sus ojos hacerse realidad. Se aparece Jesús cuando los discípulos tenían miedo, dice la palabra. Dice que el temor que tenían por los judíos que los estaban persiguiendo era terrible. Y Jesús lo primero que les dice, de manera de saludo, no dice yo soy Jesús, mira yo vine, resucitó, sino que Él entra y sus primeras palabras son, la paz sea con ustedes. Jesús sabía cuánto temor tenían en el corazón. Ya Él conocía a los discípulos, ya llevaba tiempo con ellos y también Él escudriñaba los corazones de los hombres. Era como aquel tiempo en la tormenta que mientras ellos estaban en euforia pensando que iban a morir, Jesús estaba durmiendo. Entonces Jesús entra y su saludo es, la paz sea con ustedes. El miedo de los discípulos seguramente se espumó. El miedo de los discípulos seguramente desapareció al ver al Maestro nuevamente. De una manera extraordinaria, entrar en el salón y decir, la paz sea con ustedes. ¿Se lo pueden imaginar? Realmente es inimaginable. Pero el primer regalo que les da Jesús en medio de tanto temor es su paz. Recuerden que la paz que da Jesús es muy distinta a la que el mundo puede dar. Es una paz que, de hecho, el mundo no la puede entender porque trasciende lo que normalmente nosotros podemos pensar y los conceptos erróneos que podemos tener dentro de la paz. Hemos puesto nuestra mirada y nuestra confianza totalmente en Dios porque sabemos que Él no está muerto. Jesús ha resucitado y nuestra confianza radica totalmente y completamente en Jesús. Ya no en los hombres, porque los hombres nos dan una paz que es temporal, no es una paz real, es una paz que se agota muy fácilmente, específicamente en estos tiempos. En estos tiempos perdemos la paz por cualquier tontería. Perdemos la paz en algo tan sencillo que abrir la nevera y no encontrar lo que queríamos comer. O algo tan sencillo que no llevamos todavía ni 40 días en nuestra casa, en el refugio de nosotros, en la comodidad de la casa, con televisores, con Netflix, con aire acondicionado, con luz, con comida, con la familia, y perdemos la paz. Porque la paz del humano es muy corta. No es una paz real, es simplemente un concepto de lo que es la paz real. Pero quiero que se imaginen, los discípulos habían experimentado estar con Dios mismo hecho carne durante 3 años corridos. Ellos no sabían lo que era el Espíritu Santo.
Ellos no tenían el privilegio que nosotros tenemos hoy en día. Ellos vivieron con Jesús y no había necesidad de que el Espíritu Santo viniera a morar en su corazón, porque el Espíritu Santo estaba con ellos, hecho carne. Estaba al lado de ellos, el Dios mismo. El Verbo caminaba con ellos y ellos sentían paz y seguridad estando con ellos. Después de pasar 3 años de satisfacción con el maestro, de momento el maestro se lo quitan. ¿Pueden imaginarse la desolación que podían sentir estos 3 hombres? La inseguridad. ¿Cómo decir, ¿y qué hago ahora? No tengo nadie que me aconseje. No tengo nadie que me diga, no, eso está mal, no, eso está bien. Sigue haciéndolo así. O no lo sigues haciendo. Era una desolación terrible lo que sentían estos hombres. Y el temor, ya lo pueden entender. Le estoy tratando de llevarle unos ciertos ejemplos para que podamos familiarizarnos con el temor que podían sentir los discípulos. Claro, aparte de esto, te están persiguiendo. Lo hace más terrible todavía. Pero entonces viene Jesús y no te preocupes, la paz está con nosotros. En medio de la dificultad, la paz está con nosotros. Y a ser resucitado, la paz no tan solo quedó para los discípulos, sino que se extendió a todos nosotros. El Señor está para nosotros, por nosotros y con nosotros. Es algo que no tiene un espacio en tiempo y lugar, sino que trasciende el tiempo que nosotros conocemos. Porque tú y yo, lo único palpable que podemos tener es el presente, es este microsegundo que estoy hablando que ya pasó, se hizo pasado. Y ahí viene otro microsegundo en el futuro y se hace presente y se hace pasado. Entonces, como dicen por ahí, el futuro es incierto. El pasado simplemente es una pintura que no puedes volver a recuperar. Y solamente es ese microsegundo que tenemos el presente. Dios no se sujeta a eso. Dios puede estar en todo tiempo y en todo lugar. Él lo puede ver todo. Y Él tiene todo pintado como un panorama. Es algo que tal vez nos vuela la cabeza cuando pensamos, ¿cómo podría ser? Ya que nosotros somos tan finitos, tan pequeños, pero Dios es totalmente infinito. Entonces esa paz de Jesús tiene el alcance para llegar a nuestra vida en cualquier momento. Porque está ahí. Simplemente tenemos que despertar y poder verla. El mismo Pablo es testigo y nos confirma acerca de esta paz en Efesios 2:14, perdóname. En Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Pablo mismo puede dar confirmación de esto. Si Cristo no hubiese resucitado, Pablo no pudiera hablar de esto años después, ya que Pablo de años después. Él puede confirmar. De hecho, Pablo no estaba allí en aquel salón con los discípulos. Pablo viene después. Él era un perseguidor de la iglesia en ese tiempo, que se llama Saulo de Tarso, pero Pablo viene después y él puede dar confianza, él puede dar fe de esa paz tan inmensa que Jesús nos regala. De hecho, para romper un poco los conceptos, la paz no es la ausencia de problemas. La presencia de Jesús en medio del problema es la paz. O sea, siempre van a haber problemas de diferentes maneras. Siempre van a haber dificultades, siempre va a algo tornarse al revés, una situación, lo que sea. Pero la paz no está aislada de eso. Esa es la que nos venden. La paz es Jesús en medio de la dificultad, como cuando entró al cuarto. Él estaba en medio del problema. Como cuando estaba en la barca, Él estaba en medio de la tormenta. Entonces Él está en medio de toda la situación, teniendo totalmente el control y trayéndote paz. Acuérdate siempre de eso. Así que seguimos en el verso. El verso más adelante, en el verso 20, dice, diciendo esto, les mostró sus manos y su costado, y se alegraron mucho cuando lo vieron. ¿Quiénes se alegraron mucho? Los discípulos se alegraron mucho. Así que, segundo punto, la resurrección les trajo alegría a los discípulos de gran manera. De igual manera, la resurrección de Cristo debe traer una gran alegría a nuestros corazones. No tan solo porque Él te dice, yo te doy la paz, sino porque la resurrección con Jesús
nos llena el corazón totalmente de alegría. Es esa alegría, me gusta poner este ejemplo, hace poco se lo daba a unos jóvenes con los que me reuní y hablaba acerca de cuando uno es pequeño y uno va para una gira. Cuando uno es pequeño y uno va para una gira, uno se prepara tan bien. Estás con tus amigos, no están tus padres, eres pequeño y piensa que es lo último, vas a salir sin tus padres, en una guagua escolar, lejos de tu casa y tienes una emoción y una alegría increíble. Y te aseguras de que el permiso estuviese firmado por tus padres. Incluso, bueno, por lo menos yo me acostaba hasta con la misma ropa que por la mañana me iba a levantar para no perder tiempo ni que se me hiciera tarde para poder ir para gira. Así que me vestía rápido, me ponía ya tenía la ropa lista, me acostaba y entonces al otro día estaba listo. Yo era el número 1 al frente de la escuela esperando la guagua escolar con mi permiso en mano para cuando me lo pidieron. Era una alegría que saltaba a mi corazón. Y aunque eso es un ejemplo muy tonto, por decir así, es un ejemplo muy corto, estoy hablando de una alegría que salta en nuestro corazón, no porque alguien nos dé algo, no porque te ganaste algo, no porque la tierra te ganaste el mejor trabajo del mundo o te reconocieron. Estoy hablando de una alegría que nace en Cristo, no nace por algo o por alguien en esta tierra. Es una alegría que no tiene explicación, es una alegría que llena tu corazón y te da una seguridad inmensa. O sea, estas son las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio, que Jesús vivió, murió y resucitó por tu salvación, pero también para los días en los que estés en esta tierra en vida. Él también quiere que tú disfrutes tu vida, porque ya tu vida no te pertenece. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Por ende, puedes estar contento, puedes tener la paz de Cristo, porque tú fuiste muerto con Cristo en la cruz del Calvario y allí se crucificaron tus pecados. Fuiste sepultado con Cristo y resucitaste con Cristo como una nueva criatura, totalmente nueva. Y entonces ahora podemos tener la seguridad, podemos tener la paz y podemos tener la alegría de la resurrección en nuestro corazón. Porque ahora Él vive en nosotros. O sea, recapitulando, primero, Jesús da la paz a sus discípulos. Segundo, se llenan de alegría grandemente. Y ahora tercero, en el verso 21, un poquito más abajo, dice, entonces otra vez le dijo, la paz sea con ustedes. Él volvió a repetírselo. Así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Esto es algo bien sorprendente. Yo no sé si ustedes saben que hay muchas personas que no viven, solo existen, así de simple. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque tienen energías que los mantienen existiendo, no tienen el propósito, no tienen ningún propósito en la vida. Y no hay nada más vacío que vivir sin un propósito en la vida, sin un propósito de nada. Te levantas, te lavas la boca, fregas los trastes, recoges la cama, desayunas y no hay nada más. Vuelve, llega la noche y te acuestas y todo es una rutina, día tras día, exactamente lo mismo. Y no ves nada nuevo, no hay nada por qué luchar, no hay nada por la cual te levantes con esa alegría y con esa ímpetu de seguir haciendo. Hay un pensamiento que dice, la persona más pobre no es aquel que carece de dinero, sino la persona que no tiene un propósito. El propósito es más importante que la fama, el propósito es más importante que el dinero o que un buen trabajo, porque solo el propósito nos puede dar un significado específico a nuestra vida. Es el toque. Nosotros no podemos vivir simplemente porque sí. Hay 3 preguntas que son las más confrontantes que puede tener un ser humano. Siempre las digo. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Y hacia dónde te diriges? Estas son las preguntas más confrontantes que puede sentir un ser humano cuando se las hace y no tiene respuesta para estas preguntas.
De hecho, hay unas estadísticas que comprueban que la gran mayoría de las personas no saben por qué están aquí en la tierra. O sea, una vida que carece de propósitos. Solo existen, pero no viven. Se acomodan en una zona de confort y ahí están toda la vida. Siempre pongo el ejemplo del sapo. Si tú tomas un sapo y lo pones en una cacerola y lo llenas de agua, el sapo se aclimata a la temperatura del agua. Ahora, si coges esa cacerola y le prendes fuego bien bajito por debajo, que el agua va calentándose poco a poco y va entrando en un estado de ebullición, empieza a hervir, el sapo logra seguir aclimatando su temperatura corporal y se queda en la olla. Cuando puede simplemente brincar y salvar su vida, él simplemente se adapta a esa zona porque no tiene ningún propósito por cuál salir. Y ahí se queda hasta que lamentablemente muere hervido cuando tuvo la oportunidad de simplemente brincar. O sea, todo esto está unido con la resurrección. ¿Y por qué? Jonathan, me hablas acerca del propósito y la resurrección. ¿Dónde lo atas? Esto es sencillo, porque no tan solo Jesús le dio paz y alegría, sino que también dijo, así como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. O sea, Jesús dijo, yo tenía una misión y la cumplí, ahora esta misión es de ustedes. Yo tenía un propósito, ahora ese propósito es de ustedes. Primero, paz. Segundo, les dio alegría. Y tercero, les dio un propósito. Realmente, si analizamos la falta de propósito de los discípulos sin Cristo, es increíble. Simplemente, por un momento piensa, los discípulos, específicamente Pedro, por ejemplo, cuando Jesús lo llama, él estaba desenredando unas redes y estaba con el Padre pescando. Tal vez 40 y pico de años, trabajando para el Padre, desenredando unas redes. Eran personas comunes y corrientes, personas que nadie las conocía, no eran famosas, no eran políticos, no eran fariseos de aquellos tiempos, no eran sacerdotes, no eran nadie. Eran personas que simplemente estaban haciendo una labor común y tal vez sin Jesús hubiesen muerto sin que nadie los conociera. Era una vida que carecía de un propósito. Es como digo, no importa dónde estés, tú tienes un propósito. No importa lo que tú hagas o si no le encuentras un sentido, Jesús ha puesto un propósito en nuestras vidas. Pero el principio de cumplir con el propósito es poder entenderlo. Los discípulos entendieron cuál era el propósito de sus vidas y lo cumplieron. La resurrección nos dio un gran propósito. Si Jesús no hubiese resucitado, los discípulos nunca hubieran salido de donde estaban. Hubiesen estado allí con todo el revolú de los romanos que venía, ¿verdad? Que los romanos arrasaron con Israel, el imperio romano. Nunca hubiesen dejado el miedo y tal vez nunca hubiesen salido escondidos todo el tiempo de los judíos por miedo a que los mataran. Nunca hubieran entendido que Dios tenía un llamado para ellos si Jesús no le encomendaba este propósito. O sea, la resurrección fue súper importante en la vida de estos hombres, en el preciso momento, en el momento de la dificultad. Fue gracias a la resurrección de Jesús que todo esto empieza a desenvolverse. Y por último, el verso 22 dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Para entender bien este concepto de lo que está hablando Jesús en este verso, podemos remontarnos a Hechos 1, verso 8, que dice de esta manera. Es una recapitulación de lo que estaba sucediendo ese día. Dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder.
serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. O sea, no había límites, no habían fronteras, no habían murallas, no habían diferencia, sino que le iban a ser testigos cuando recibieran el Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu iban a ser testigos en todo el mundo. Ahí estaba el propósito totalmente desenvuelto, revelado en su totalidad. Jesús le dijo a los discípulos que iba a morir, pero que el tercer día iba a resucitar y que iba a ir ante el Padre, pero que les iba a dejar ¿a quién? Les iba a dejar al Consolador. Cuando Él se aparece a los judíos, le da la paz, les devuelve la alegría, les da un sentido de propósito en sus vidas y les deja el Espíritu Santo. Y según Hechos, el Espíritu Santo es el mismo poder. O sea, yo no sé si tú puedes ver esto que está sucediendo aquí gracias a la resurrección de Cristo. El poder que se desata cuando Jesús entra en esa habitación en medio de la dificultad, de estos 4 puntos. El Espíritu Santo, el poder, la alegría, todas estas cosas, era como decir, era una bomba lo que venía aquí. Era el principio de una gran historia que se iba a desenvolver desde este punto de los discípulos hacia adelante, hacia el día de hoy, hasta hoy. Estamos aquí 2020 años después hablando de lo que sucedió allí ese día. O sea, sin resurrección Jesús no hubiera podido ascender a los cielos. Y si Jesús no hubiese podido ascender a los cielos, el Espíritu Santo nunca hubiese descendido a la tierra. Hubo algo maravilloso en ese momento. El Espíritu Santo nos da la habilidad. Si tú te sientes que realmente no te sientes capaz, mira, la realidad es que el Espíritu Santo nos da la habilidad, nos da la guianza, nos corrige, nos da el poder para cumplir el propósito que Jesús nos dio. O sea, radica en Él mismo. Es algo maravilloso, no te preocupes. Si no sabes cómo cumplir el llamado de Dios que te ha dado ese propósito, tranquilo. Te ha dado el poder, dice el libro de Hechos. Como dice ahí en lo que sucedió en Juan 20, dice que Él sopló el Espíritu Santo. Él te ha dado el poder para cumplir ese propósito. Y tú no tienes por qué realmente angustiarte o sentirte mal de que no sé cómo hacerlo, me da miedo, soy muy tímido, tengo miedo a fallar, porque realmente tenemos una guianza, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Él se va a encargar de educar lo que tiene que hacer claro, importante. Tienes un propósito con que cumplir. No es que nos tiramos para atrás y decimos, Señor, edúcame. No, tenemos que ser diligentes y tenemos que ser responsables con ese propósito que el Señor ha depositado en nosotros. O sea, podemos ver la evidencia de la resurrección en los mismos discípulos. Las personas que eran comunes, corrientes y ordinarios fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Y ahora eran personas capaces, valientes y extraordinarios, porque habían recibido el poder del Espíritu Santo. O sea, voy a tomar nuevamente todo esto y quiero que te lo grabes en tu corazón y que te lo lleves. La importancia, los beneficios y el derecho de la resurrección para nosotros los cristianos fue la paz, la alegría, el propósito y el poder. Esos 4 puntos quiero que te lo grabes. Son 4 puntos sencillos, que hay muchos más. Esto es muy poco porque hay muchos más. Pero te doy estos 4 principios sencillos que sucedieron allí en aquel cuarto, en medio de una dificultad de los discípulos cuando tenían miedo. Y quiero que te los lleves a tu corazón. Medites en ellos. Da gracias por la resurrección de Cristo. Da gracias por la maravillosa resurrección. Da gracias porque Él venció al mundo en la cruz del Calvario. Crucificó nuestros pecados allí. Fuiste comprado a precio de sangre. Ya saldaron la deuda por ti.
La salvación fue por la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor no merecido. Nosotros no nos merecíamos este favor, pero tanto fue el amor de Cristo que Él llegó allí voluntariamente y pagó. Y ahora abogado tenemos con el Padre. Mientras el enemigo dice culpable, 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 Jesús dice inocente, inocente, inocente. Y ahora Dios Padre en su trono vuelve a tener el contacto contigo, vuelve a verte porque ya no ve tu carne, ya no ve lo que eras, ahora ve la sangre de Cristo sobre ti. Y ahora eres digno de ser llamado su hijo. Y damos gloria a Dios, damos gracias a Dios, porque es demasiado. No van a existir los días en que nosotros podamos estar tan agradecidos por esto que hizo Jesús por nosotros. Vamos a orar. Padre, ¿cómo darte las gracias por lo que hiciste? ¿Cómo decir, Señor, voy a saldarte la deuda por lo que hiciste en mí? Es imposible, Padre. Porque tú lo que hiciste, aún 2020 años más tarde, sigue vigente, sigue vivo, sigue latente como si lo hubieses hecho hoy. Tu sangre ha trascendido los tiempos y aún se sigue derramando en el altar de Dios, perdonando los pecados pasados, presentes y futuros, llamándome cada día más, Señor. Y perdónanos, Padre, porque aún así te fallamos. Perdónanos, Padre, porque vamos tan distraídos en la vida y muchas veces nos desvinculamos. Pensamos que podemos por nuestras propias fuerzas. Y se nos olvida que tú nos has dado una paz que el mundo no nos da. Que has llenado nuestro corazón de alegría y has forjado un propósito en nuestras vidas para que lo logremos con el Espíritu Santo en poder. Para que podamos alcanzar la victoria y algún día verte cara a cara y que tú nos digas que en lo poco fuimos fieles, en lo mucho nos pondrás. Porque contamos los días, Señor, de ese gran encuentro de amor y pasión entre ti y la iglesia. Señor, te pedimos en estos días que estamos aquí en nuestras casas, que resplandezca y ilumines nuestro corazón para cada día buscar más la intimidad contigo y poder entrelazarnos, poder acercarnos, porque esto, más que un encierro, más que una simple cuarentena, Padre, es una gran oportunidad para estar más cerca de ti, para alejarnos del bullicio de la gente, para alejarnos de la falta de tiempo, para el estrés y el afán, y poder volver a tomar tus manos y decir, Señor, lo único que quiero es poder pasar este tiempo de alegría y gozo contigo. Porque tuya fue la resurrección, tuya fue la victoria, y me la has regalado, Señor, sin merecer nada. Si tú estás escuchando este video y todavía no has conocido a Cristo, te invito que en esta mañana cierres tus ojos y simplemente, olvidando los protocolos y los sistemas, esto no es religión. Sácate el concepto de religión. Yo te estoy hablando de una relación orgánica, real, con un hombre que murió y resucitó al tercer día y te ha llamado por tu nombre, que crucificó allí tus pecados en la cruz del Calvario, te perdonó y lo único que quiere es entrelazarse contigo y tener una relación contigo, de tú a tú, en tu intimidad del hogar. Puedes hacer esta oración y te invito a que la hagas conmigo. Padre, hoy conmemoro este día, Señor, como la unión mía contigo, Señor. Porque reconozco que tú eres el único Señor y Salvador. Porque reconozco que nadie va al Padre sino a través de ti. Porque reconozco mis pecados, mis fallas, mi falta de espiritualidad y mi humanismo extremo, Señor. Sé que en mi corazón hay un vacío que nada lo puede llenar, solamente tú. Hoy te entrego mi vida,
mi alma completa, Señor, para que yo y mi casa seamos salvos, para dejarme guiar por ti, para, como dice el libro de Hechos, recibir el poder, recibir el Espíritu Santo en mi corazón, y que de hoy en día hasta el último día de mi vida, mi guianza sea tu justicia, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, tú que vas por encima del pensamiento humano, tú que eres la sabiduría misma, te adoramos con todo nuestro corazón y hoy decimos que te amamos más que nunca. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Así que mantengámonos en nuestro hogar, aprovechemos este momento y consagrémonos y vivamos la alegría de la resurrección de Cristo. Dios los bendiga.